Introducción. Para la construcción de una intervención psicosocial, después de conocer las distintas perspectivas y experiencias de la problemática social que venimos trabajando, la cual tiene que ver con el fenómeno de la migración y cómo aplicarla con la teoría. He realizado un encuentro con varias personas de la comunidad en el departamento de La Guajira para conocer la percepción que tienen algunas personas sobre las comunidades acerca de los migrantes. Este ejercicio se utilizó la herramienta Grupo Focal, la cual tiene con el fin de ser un grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre un asunto en especial, en este caso la migración. Vivencias experimentadas por cada una de las personas participantes del grupo focal a partir de sus estímulos para el debate que realizan estos participantes. Con el objetivo principal de esta fase es conocer las percepciones, experiencias sobre la problemática social que tiene el país hoy en día con la migración que se presenta en los últimos años. Cada integrante local con el propósito de conocer su percepción sobre los migrantes, resaltando que cada uno tiene un criterio y pensamiento distinto. Exponen sus creencias sobre la problemática a través de entrevistas, resaltando que para participar en este grupo focal las personas tienen que ser mayores de 18 años, entre hombres y mujeres. Resaltando que para la elaboración de estas preguntas que se utilizaron en el grupo focal se definen las teorías trabajadas en las fases anteriores con su aporte teórico, como la fueron las lecturas de las actitudes, los estereotipos, la percepción de personas y sus acciones, construcción social de la realidad y la psicología de la liberación, con su debida sustentación teórica. Entre los miembros del grupo número 48 seleccionamos y diseñamos las preguntas que se establecieron para la elaboración del grupo focal, respetando los pensamientos y criterios de cada uno de los participantes del grupo focal. Estas personas invitadas diligenciaron el consentimiento informado, el cual es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el entrevistado que se exprese de manera voluntaria y es su intención participar. Después de haber comprendido la información que se ha dado acerca de los objetivos de la actividad, los beneficios que éste conlleva, las molestias, los posibles riesgos y alternativas. Estos consentimientos informados fueron previamente diligenciados antes de dar inicio a la entrevista. Primera pregunta: ¿cuál es su posición ante el tema de migrantes como ciudadano de su país? Al brindarle una ayuda si tuviera en sus manos. Bueno, aquí han llegado personas migrantes y le hemos ayudado en el empleo cuando ha habido la oportunidad de contratar a personas por orden prestación de servicios. En el caso nuestro del municipio de Maicao tenemos una situación de un dilema, porque si bien es cierto que hay un grupo de migrantes que vinieron en busca de mejor condiciones de vida, de mejorar su situación y la de su familia que quedó en Venezuela, también tenemos la problemática que se ha generado con una gran cantidad de personas que han venido del vecino país y han incrementado los niveles de violencia en el municipio de Maicao, la inseguridad por causa del robo, el atraco, el homicidio que vienen perpetrando grupos de migrantes que se han constituido en organizaciones delincuenciales.
Si el migrante es una persona que está trabajando para su sustento, para el sustento de su familia y para ayudar a mejorar el nivel de vida de sus familiares que quedaron en Venezuela, con mucho gusto se le puede brindar el apoyo. Pero si es de este grupo de personas que están causándole daño a la sociedad, no estaría en disposición de brindarle. El tema de los migrantes, que situaciones que se vienen dando en varios países y que de pronto uno está dentro de los derechos humanos a proporcionarle ayuda a estos migrantes. No es que uno esté de acuerdo, pero sí hay que tratar de ayudar. Ser migrante, eso es algo que es como muy triste porque salir de su país a otra parte donde no conoce y donde no tiene quien lo ayude, pues sería bueno uno de darle la mano también porque son seres humanos. Segunda pregunta, ¿cuál cree que son las razones o causa de la migración? Bueno, ya eso es temas políticos del país donde viven. Y muchos de ellos buscan nuevos horizontes, buscando oportunidades laborales para su sostenimiento y su familia. Realmente no. Primero, porque el que está trabajando está produciendo y está gastando, está invirtiendo también aquí. Entonces no habría un mayor deterioro de la economía del país. Inclusive hemos visto casos de migrantes que, como te señalaba al comienzo, que vinieron en busca de mejores horizontes, de mejorar sus condiciones y la de su familia, y han creado empresas. Entonces, en lugar de perjudicar, ellos estarían más bien aportándole a la economía del país. Por orden, digamos que por factores que inciden que de parte de los gobiernos, cuando hay dictadura, entonces todo eso colapsa el sistema del país y los migrantes, las personas tienen el compromiso de salir del país porque no tienen más opciones. La razón de la migración es cuando, bueno, yo pienso que es el mal gobierno que tiene en su país, debido a que el país, antes del mandatario que tenía, vivía en un mundo diferente, vivía en una vida más cómoda, más chévere, más trabajadora, pero al llegar al gobierno, mal gobierno, que es el gobierno del narcotráfico, digamos, que hace que son los que se apoderan de la nobleza de la gente campesina, de la gente del pueblo, de la gente progresista. Entonces, ellos simplemente piensan en enriquecer a ellos y su familia. Los demás, pues, que pase lo que yo quiera. Tercera pregunta, ¿cree que los migrantes afectan la economía de nuestro país? Un problema que se viene viendo, ¿verdad? Porque he escuchado que empresas contratan mano de obra de migrantes por pagarle un bajo valor, como se recomienda el salario mínimo legal, ¿no?, vigente aquí en nuestro país. Y he escuchado que hay personas que le pagan el día 20.000 pesos. Entonces he visto eso como algo, unas malas prácticas que se hacen, porque se vale uno de eso para estafar. Porque el que está trabajando está produciendo y está gastando, está invirtiendo también aquí. Entonces no habría un mayor deterioro de la economía del país. Inclusive hemos visto casos de migrantes que, como te señalaba al comienzo, que vinieron en busca de mejores horizontes, de mejorar sus condiciones y la de su familia, y han creado empresas. Entonces, en lugar de perjudicar, ellos estarían más bien aportándole a la economía del país. Porque cada uno de ellos tiene los estados a través, no nos restan nada.
Porque volvemos al tema de la respuesta anterior, las entidades, las organizaciones no gubernamentales del mundo ayudan, entonces el Estado colombiano es muy mínima, entonces para mí no nos afecta. En parte no y en parte sí. ¿Por qué no? Porque decía mi abuela, donde comen 5, comen 6, ¿cierto? Y en la cuestión de trabajo, la preparación de trabajo, pues los emigrantes vienen a sobrevivir, por lo que vengan a sobrevivir. Si un trabajador colombiano cobra el día, digamos que 60,000 pesos, ellos por 30 lo hacen, pero por la necesidad que tiene de su familia de estar en otro país. Pues es bastante incómodo, pero yo pensaría que no le falta, pero a la gente que... Cuarta pregunta. ¿Considera que los inmigrantes dificultan a los locales conseguir empleo? Pues muchos de ellos tienen artes y sí se ha visto que sí afecta, porque muchos de ellos tratan de que la mano de obra local se mantenga por debajo de los precios. No necesariamente, porque así como hay oportunidades para el migrante, hay oportunidades para el local. Lo que sucede es que a veces el migrante, por la condición en que se encuentra, la necesidad apremiante que tiene, de pronto está más en función de conseguir el trabajo, mientras que el local, como es de aquí, como tiene de pronto su familia, no tiene esa gran necesidad, no se preocupa en la misma medida por conseguir una oportunidad laboral. Última, ¿siente que los inmigrantes o refugiados nos restan beneficios gubernamentales como pensiones o subsidios? Tampoco debe ser considerado de esa manera, porque los programas para nosotros los colombianos son unos y los programas de ayuda para los migrantes son otros. Inclusive el gobierno nacional está recibiendo de parte de organizaciones de ayuda internacional y de gobiernos internacionales de países como Estados Unidos, la Unión Europea, recursos para poder brindarle las ayudas a la población migrante. Entonces, no necesariamente el migrante desplaza la ayuda que debe recibir el nativo colombiano. Muchísimas gracias, señor Jaro. A sus órdenes siempre. En el sentido de que pues lógicamente es la mano de obra más barata, porque lógicamente si yo tengo deseo de trabajar, llego a un país que no tengo donde vivir, que no tengo muchas cosas, muchas dificultades, y entonces las opciones de trabajo, de pronto regalar el trabajo para poder conseguir para el sustento. Sí, lógico, pues lógico que sí, porque el inmigrante en todo país se necesita una comunicación social, se necesita tener papeles arreglados, pero que sea del país donde se encuentra. Al llegar a un país puede ser un abogado, puede lo que sea, acá no es válido. Entonces... Quinta pregunta. ¿Siente que los inmigrantes o refugiados nos restan beneficios gubernamentales como las pensiones o beneficios? No, porque realmente esos subsidios que le entregan a ellos son entidades que son ONG que se encargan de hacerlo, y por ejemplo la ONU, el ACNUR consiguen esos recursos de parte de países europeos que se encargan de hacer esas donaciones, y son dineros que se los entregan a ellos, que los necesitan para ellos poder subsidiar. Y los programas de ayuda para los migrantes son otros. Inclusive el gobierno nacional está recibiendo de parte de organizaciones de ayuda internacional y de gobiernos internacionales de países como Estados Unidos, la Unión Europea, recursos para poder brindarle las ayudas a la población migrante. Entonces, no necesariamente el migrante desplaza la ayuda que debe recibir el nativo. No, porque cuando hablamos de migrantes, porque resulta que estos migrantes tienen ayuda de organizaciones internacionales que las canalizan a través del Estado colombiano, en el caso de nuestro país,
para poder ofrecerle ayuda a los migrantes. Lógicamente que el país también le ofrece ayuda, pero vienen precisamente canalizadas a través de estos recursos que vienen de otras naciones. Pues sí, sería bueno que ellos le dieran su subsidio, sería bueno que el gobierno pues, local le colaborara, porque ellos también son seres humanos y mucha gente emigrante están preparada. Conclusión. Para finalizar, bien sabemos que Colombia es ajena a estos fenómenos, puesto que en los últimos 15 años el desplazamiento forzoso y la migración ha crecido de manera alarmante, debido a las actitudes, al incremento de la violencia, la inestabilidad política y económica, el narcotráfico y otras razones. Por ende, el fenómeno se presenta como una manifestación de desplazamiento forzoso en la última década, aclarando que el desplazamiento forzoso es una problemática de primer orden para el Estado colombiano. La migración forzada como manifestaciones de este fenómeno es muy representativa. Más se tiene en cuenta que en los últimos 15 años, más del 10% de los colombianos han fijado residencia en el exterior. Pero actualmente, a partir del año 2015 aproximadamente, se ha presentado una tasa extremadamente elevada que aproxima más del 2000% de migración en el vecino país, resaltando que estoy ubicado en el departamento de La Guajira, zona fronteriza con Venezuela. Diariamente es usual, en busca de estabilidad económica y sueños por cumplir, porque por la situación actual que se vive en Venezuela, carecen de estas posibilidades. Este fenómeno ha tenido consecuencias en el aparato institucional, como lo dice el informe de migración que presenta desde Venezuela a Colombia del Banco Mundial, una de las cuales es la demanda de la articulación y coordinación entre el gobierno y las entidades públicas para dar respuesta a las necesidades de esta población. Asimismo, la migración podría afectar negativamente los esfuerzos del Estado para reducir la pobreza del país. Además, el incremento de la población en el Estado produce vulnerabilidad. A través de las entrevistas realizadas en el grupo focal se presentan distintas opiniones y criterios por esta temática, resaltando que el municipio de Maicao, La Guajira, es uno de los municipios más afectados por la tasa masiva de inmigrantes venezolanos, los cuales afectan y no afectan la economía y la estabilidad del municipio.